La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, como si la ciudad misma exhalara un suspiro de cansancio. Las calles del barrio industrial, con sus edificios grises y descascarados, parecían más desoladas bajo la luz tenue de las farolas. Salvador, un hombre de 68 años, caminaba encorvado, su abrigo raído apenas protegiéndolo del frío que se colaba por las costuras rotas. Sus botas, gastadas hasta la suela, chapoteaban en los charcos, y el peso de un día sin comida le hacía arrastrar los pies. En su mano derecha, apretaba un palo de madera que usaba tanto para apoyarse como para espantar a los perros callejeros o a los desconocidos que a veces lo miraban con desprecio. No era una vida fácil, pero Salvador había aprendido a sobrevivir en las grietas de una ciudad que parecía haberlo olvidado. El callejón al que llegó no era diferente a los demás, un corredor estrecho entre dos edificios abandonados, con contenedores de basura desbordados y un olor acre que mezclaba podredumbre y metal oxidado. Salvador se detuvo frente a uno de los contenedores, su aliento formando nubes blancas en el aire frío. «Vamos, algo tiene que haber aquí», murmuró para sí mismo, como si hablar en voz alta pudiera conjurar un milagro. Levantó la tapa con un crujido, y el hedor lo golpeó como un puñetazo. Rebuscó entre los desechos, apartando latas aplastadas y bolsas rotas, hasta que un sonido lo hizo detenerse. Era un gemido, débil, casi ahogado por el eco del viento que silbaba entre los edificios. No era humano, de eso estaba seguro. Frunció el ceño, aguzando el oído. El sonido volvió, más claro ahora, un lamento que parecía venir del fondo del callejón. Salvador dejó caer la tapa del contenedor, que resonó con un clang metálico. Su instinto le decía que se fuera, que no se metiera en problemas. Ya tenía suficientes. Pero algo en ese gemido, una nota de desesperación que le recordaba a sí mismo en sus peores noches, lo empujó a avanzar. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, mientras el palo golpeaba el suelo en un ritmo irregular. La luz de una farola parpadeante iluminaba el callejón a intervalos, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Entonces la vio, acurrucada contra un montón de cartones húmedos, estaba una perra. Su pelaje, que alguna vez pudo haber sido blanco, ahora era un gris sucio, manchado de barro y sangre seca. Una de sus patas delanteras estaba torcida en un ángulo antinatural, y su cuerpo temblaba con cada respiración. Pero lo que más llamó la atención de Salvador fue su vientre, hinchado y tenso, una señal inconfundible de que estaba embarazada. Los ojos de la perra, de un marrón profundo y brillante, se encontraron con los suyos. No había miedo en ellos, solo una súplica silenciosa que le apretó el pecho. «Pobrecita», susurró Salvador, agachándose con dificultad. Sus rodillas crujieron, y una punzada de dolor le recorrió la espalda, pero no le importó. Extendió una mano temblorosa, esperando que la perra no lo mordiera. Ella solo lo miró, su respiración entrecortada rompiendo el silencio. «¿Quién te hizo esto? ¿Quién te dejó aquí?» Su voz era áspera, gastada por años de gritarle al mundo y no ser escuchado. La perra respondió con un gemido bajo, como si entendiera su pregunta. Salvador se sentó en el suelo húmedo, ignorando el frío que se filtraba a través de su ropa. No sabía mucho de perros, pero había crecido en una granja, hace una vida, cuando el mundo aún tenía sentido. Sabía que esa pata rota necesitaba atención, y que una perra en su estado no sobreviviría mucho tiempo en la calle. Pero, ¿qué podía hacer él? No tenía dinero, ni comida, ni un lugar decente para dormir. Apenas podía cuidarse a sí mismo. «No tengo nada, pequeña», dijo, más para convencerse que para ella. «Si te llevo, ¿qué comemos? ¿Dónde dormimos?» La perra ladeó la cabeza, como si lo estuviera evaluando, y algo en su mirada le hizo sentir que no podía simplemente dejarla allí. Se puso de pie con un gruñido de esfuerzo y miró a su alrededor. El callejón estaba vacío, pero no por mucho tiempo. Los carros de la basura pasarían pronto, y los trabajadores no tendrían piedad con un animal herido. Salvador sabía lo que significaba ser invisible, ser tratado como desecho. No podía permitir que eso le pasara a ella. «Está bien, pequeña. Vamos a intentarlo». Con cuidado, se quitó el abrigo y lo extendió sobre la perra, cubriéndola para protegerla del frío. Luego, arrastró un carrito de supermercado abandonado que había visto cerca. Estaba oxidado, con una rueda que chirriaba,
pero serviría. Levantar a la perra fue un desafío. Era más pesada de lo que esperaba, y su pata rota la hacía gemir de dolor con cada movimiento. Lo siento, repetía Salvador, mientras la acomodaba con cuidado en el carrito. El pelaje de la perra estaba áspero bajo sus manos. Y sintió la tibieza de su cuerpo, la vida que aún latía en ella a pesar de todo. Te voy a llamar Luna, dijo, mirando al cielo donde la luna, apenas visible entre las nubes, parecía observarlos. Porque brillas incluso en la oscuridad. El camino hasta su refugio no era largo, pero cada paso era una lucha. El carrito traqueteaba sobre el pavimento agrietado, y Luna gemía cada vez que una rueda golpeaba un bache. Salvador hablaba con ella, más para calmarse a sí mismo que a ella. No te preocupes, Luna. Vamos a mi palacio, ¿sí? No es mucho, pero es mejor que este callejón. Su refugio estaba bajo un puente, un rincón olvidado donde había construido una especie de hogar con lonas, cartones y una sábana vieja que alguien había tirado. No era cálido, ni limpio, pero era suyo. Y ahora, también sería de Luna. Cuando llegaron, el puente retumbaba con el paso de un tren lejano, un rugido que hacía temblar el suelo. Salvador maniobró el carrito con cuidado, colocándolo bajo la lona que servía de techo. Encendió una linterna vieja, cuya luz amarillenta iluminó el espacio. Había una manta raída, un par de latas vacías y una caja de madera donde guardaba sus pocas pertenencias, un peine roto, una foto desvaída de una niña sonriendo, y un cuchillo sin filo. Sacó la manta y la colocó sobre Luna, asegurándose de que estuviera cómoda. Aquí estarás bien, dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. La perra lo miró, y por un momento, Salvador sintió que ella entendía más de lo que él podía expresar. Se sentó junto a ella, exhausto. El frío se colaba por las rendijas de su refugio, y el hambre le retorcía el estómago. No había encontrado comida en el contenedor, y ahora tenía otra boca que alimentar. ¿Qué hice, Luna? No tengo nada para darte. Pero mientras hablaba, ella apoyó la cabeza en su pierna, un gesto pequeño pero pesado de confianza. Salvador sintió un nudo en la garganta. Había pasado años solo, evitando a la gente, evitando el dolor. Pero esta perra, con sus ojos suplicantes y su cuerpo roto, había roto algo en él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo necesitaba. El silencio de la noche fue interrumpido por un crujido cercano. Salvador se tensó, su mano buscando instintivamente el palo de madera. El puente estaba oscuro, pero las sombras se movían más allá de la luz de su linterna. Pasos. Pesados, deliberados. Alguien estaba allí. Oye, viejo, gritó una voz, áspera y cargada de amenaza. ¿Qué escondes ahí? Salvador sintió que el corazón le latía con fuerza. Luna levantó la cabeza, un gruñido bajo resonando en su pecho a pesar de su debilidad. Salvador apretó el palo, poniéndose de pie lentamente. Quienquiera que estuviera allí, no iba a dejar que lastimaran a Luna. No después de todo lo que habían pasado esa noche. La noche bajo el puente era un mosaico de sombras y sonidos. El viento silbaba entre las vigas de acero, llevando consigo el eco distante de los autos que cruzaban la ciudad. Salvador, sentado junto a Luna, sentía el frío colándose por las rendijas de su refugio improvisado, un espacio que apenas lo protegía del mundo exterior. La lona que colgaba sobre ellos ondeaba con cada ráfaga, y la luz de la linterna proyectaba un círculo amarillento que apenas alcanzaba a iluminar a la perra acurrucada en la manta raída. Luna respiraba con dificultad, su pata rota reposando torpemente a un lado, pero sus ojos seguían fijos en Salvador, como si confiara en que él, de alguna manera, encontraría una solución. Él no estaba tan seguro. La voz que había gritado desde la oscuridad aún resonaba en su cabeza. Oye, viejo, ¿qué escondes ahí? Su mano apretaba el palo de madera, sus nudillos blanqueados por la tensión. No era la primera vez que alguien lo molestaba en su refugio, pero esta noche, con Luna a su lado, todo se sentía diferente. Más urgente. Más peligroso. Los pasos se acercaron, pesados y descoordinados, acompañados de risas bajas y murmullos. Salvador se puso de pie con dificultad, su espalda protestando con un crujido. Quédate quieta, pequeña, susurró a Luna, aunque ella ya había levantado la cabeza,
sus orejas temblando al captar el sonido. Un gruñido bajo escapó de su garganta, débil pero desafiante, como si estuviera lista para defenderlo a pesar de su estado. Salvador sintió una punzada de admiración. Valiente, ¿eh? No te preocupes, yo me encargo. Pero sus palabras eran más para sí mismo, un intento de reunir el coraje que no estaba seguro de tener. 3 figuras emergieron de la penumbra, siluetas recortadas contra la luz parpadeante de una farola lejana. Eran jóvenes, quizás de unos 20 años, con chaquetas gastadas y gorras ladeadas. Uno de ellos, el más alto, sostenía una botella de cerveza en la mano, y el olor a alcohol llegó hasta Salvador antes que sus palabras. «Mira quién tenemos aquí», dijo el joven. Su voz cargada de burla. El rey del puente, con su palacio de cartón. Los otros rieron, un sonido áspero que hizo que Luna gruñera de nuevo. Salvador dio un paso adelante, colocando su cuerpo entre la perra y los intrusos. «No tengo nada que darles», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Déjenme en paz y váyanse». El joven de la botella dio un paso más, inclinándose para mirar el carrito donde Luna descansaba. «¿Qué es eso, un perro? ¿Te conseguiste una mascota, viejo?» Sus ojos brillaron con un destello cruel, y Salvador sintió un nudo en el estómago. Había visto esa mirada antes, en hombres que disfrutaban haciendo daño solo porque podían. «No es de su incumbencia», respondió, levantando el palo ligeramente. «Váyanse ahora, o no respondo». Las palabras sonaron más valientes de lo que se sentía. Su corazón latía con fuerza, y el frío parecía apretarle los huesos. El joven alto soltó una carcajada, pero no era un sonido alegre. «¿Nos estás amenazando, abuelo, con ese palo?» Sus compañeros se acercaron, formando un semicírculo que acorralaba a Salvador contra el refugio. Uno de ellos, con el cabello rapado y un tatuaje en el cuello, pateó una lata vacía que rodó hasta golpear el carrito. Luna se arrastró hacia adelante, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y soltó un gruñido más fuerte, mostrando los dientes. El sonido sorprendió a los jóvenes, que retrocedieron un paso, pero el alto no se inmutó. «Vaya, el perro tiene más agallas que tú», dijo, dando un sorbo a la botella antes de arrojarla contra el suelo. El vidrio se rompió con un estallido, y Salvador sintió a Luna tensarse a su lado. «No quieren problemas conmigo», dijo Salvador, aunque sabía que sus palabras sonaban vacías. No era un hombre fuerte, no como lo había sido en su juventud, cuando trabajaba cortando madera en la carpintería de su pueblo. Ahora, sus manos temblaban, y su cuerpo estaba marcado por años de hambre y noches al raso. Pero no podía dejar que se acercaran a Luna. No después de lo que habían pasado en el callejón. «Lárguense», repitió, levantando el palo más alto. El joven rapado dio un paso adelante, y Salvador vio el brillo de algo metálico en su mano. ¿Un cuchillo? No estaba seguro, pero el miedo le recorrió la espalda como una corriente helada. De repente, Luna se movió. Con un esfuerzo que parecía imposible para su estado, se arrastró fuera del carrito, su pata rota colgando inútilmente. Gruñó con una ferocidad que no coincidía con su cuerpo frágil, y se colocó frente a Salvador, como si ella fuera el escudo. Los jóvenes se detuvieron, sorprendidos. «Mira eso», exclamó el del tatuaje, riendo nervioso. «El perro cree que es un lobo». Pero el alto no estaba impresionado. «Cállenlo de una vez», dijo, y dio un paso hacia Luna, levantando un pie como si fuera a patearla. Salvador no pensó. El palo salió disparado, golpeando el brazo del joven con un crujido seco. El hombre gritó, más de sorpresa que de dolor, y retrocedió, sosteniéndose el brazo. «Maldito viejo», rugió, mientras sus compañeros se acercaban, furiosos. Salvador se preparó para lo peor, pero Luna ladró, un sonido agudo y desesperado que resonó bajo el puente. El ruido pareció desconcertar a los jóvenes, que intercambiaron miradas. «No vale la pena», murmuró el rapado, retrocediendo. «Este viejo está loco». El alto, todavía frotándose el brazo, escupió al suelo. «Volveremos, abuelo. Esto no se queda así». Con una última mirada de desprecio, se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Salvador se dejó caer al suelo, jadeando, el palo resbalando de sus manos. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho.
Luna se arrastró hasta él, apoyando la cabeza en su pierna. Buena chica, susurró, acariciando su pelaje áspero. Buena chica. Pero el alivio duró poco. Mientras acomodaba a Luna de nuevo en el carrito, notó algo que lo hizo detenerse. La manta estaba húmeda, no de lluvia, sino de sangre. La pata rota de Luna no era el único problema, había una herida en su flanco que no había visto antes, oculta bajo el pelaje. No, murmuró, inclinándose para inspeccionarla. La sangre seguía saliendo, lenta pero constante, y Luna gemía suavemente, como si supiera que algo iba mal. Salvador sintió un peso en el pecho, una mezcla de miedo y culpa. No sabía cómo tratar una herida así, no tenía medicinas, ni siquiera agua limpia. La ciudad no era amable con los que no tenían nada, y él lo sabía mejor que nadie. Pensó en su vida antes de las calles, cuando era carpintero, cuando tenía una casa, una familia. Había perdido todo tras la muerte de su hija, un dolor que lo había empujado a este limbo de soledad. Pero Luna, con su mirada confiada y su valentía, le recordaba que aún había algo por lo que luchar. No te voy a dejar, pequeña, dijo, su voz quebrándose. Te lo prometo, buscó en su caja de madera, sacando un trapo viejo que alguna vez había sido una camiseta. Lo presionó contra la herida de Luna, intentando detener la sangre. Ella gimió, pero no se resistió. Aguanta, Luna. Vamos a encontrar una manera. Pero, ¿cómo? No había veterinarios que atendieran gratis, y él no tenía un centavo. Pensó en los comedores sociales, en los mercados donde a veces dejaban comida tirada, pero nada de eso curaría a Luna. La noche parecía cerrarse a su alrededor, el puente un recordatorio de lo frágil que era su mundo. Mientras envolvía a Luna con la manta, intentando mantenerla caliente, su mente trabajaba frenéticamente. Había oído hablar de una clínica veterinaria a unas calles de distancia, pero no sabía si lo escucharían. La ciudad no era un lugar para los olvidados, y él y Luna eran precisamente eso, olvidados. Sin embargo, no podía rendirse. No ahora. Luna lo miraba, sus ojos brillando bajo la luz de la linterna, y Salvador supo que no podía fallarle. Pero mientras planeaba qué hacer, un nuevo miedo lo asaltó. La herida de Luna era más grave de lo que había pensado, y el tiempo se agotaba. Si no actuaba pronto, no solo perdería a Luna, sino también a los cachorros que llevaba dentro. El amanecer pintaba el cielo de un gris plomizo, como si la ciudad se resistiera a dejar entrar la luz. Bajo el puente, el refugio de Salvador era un caos de sombras y siluetas desdibujadas por la niebla matutina. El aire olía a humedad y asfalto mojado, y el eco de los autos que pasaban por encima resonaba como un latido constante. Salvador apenas había dormido, sus ojos enrojecidos fijos en Luna, que yacía en el carrito de supermercado. La manta que la cubría estaba manchada de sangre, un recordatorio cruel de la herida que había descubierto la noche anterior. La perra respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo que parecía agotarla más. Sus ojos, sin embargo, seguían brillando con esa mezcla de dolor y confianza que apretaba el corazón de Salvador. Aguanta, pequeña, susurró, acariciando su cabeza con dedos temblorosos. No te voy a dejar caer. La amenaza de los jóvenes que habían irrumpido en el refugio aún pesaba en su mente, pero ahora el peligro más inmediato era la condición de Luna. La sangre en la manta no era solo de su pata rota, la herida en su flanco, oculta bajo el pelaje sucio, parecía más grave de lo que había pensado. Salvador no era veterinario, pero había visto suficientes heridas en su vida, en animales de la granja de su infancia, en hombres que había conocido en las calles, para saber que necesitaba ayuda urgente. El problema era cómo conseguirla. No tenía dinero, ni amigos, ni un lugar al que acudir. La ciudad, con sus edificios altos y sus calles abarrotadas, era un laberinto de indiferencia para alguien como él. Se puso de pie, ignorando el dolor que le recorría las rodillas. Vamos a buscar ayuda, Luna, dijo, aunque no estaba seguro de a dónde ir. Envolvió a la perra con la manta, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible, y empujó el carrito hacia la calle. El chirrido de la rueda oxidada resonaba en el silencio del amanecer, un sonido que parecía gritar su desesperación. Las calles estaban empezando a despertar, con el traqueteo de los carros de basura y el murmullo de los primeros transeúntes.
Salvador caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas de los que pasaban a su lado. Sabía cómo lo veían, un viejo sucio, un mendigo con un carrito lleno de trastos. Pero no le importaba. No ahora. Luna era lo primero. Había oído hablar de una clínica veterinaria a unas pocas calles, un lugar pequeño que atendía a los animales de los barrios ricos. No estaba seguro de que lo ayudaran, pero era su única esperanza. El camino era una tortura. Cada bache en el pavimento hacía que Luna gimiera, y Salvador sentía cada uno de esos sonidos como una puñalada. Ya casi llegamos, pequeña, decía, más para calmarse a sí mismo que a ella. Las calles estaban llenas de vida, vendedores ambulantes instalando sus puestos, trabajadores corriendo hacia el metro, niños con mochilas que se reían camino a la escuela. Pero nadie se detenía a mirar al viejo y su carrito. Nadie veía a Luna, con su pelaje manchado y su respiración entrecortada. Salvador sintió una oleada de rabia, no contra ellos, sino contra el mundo que los había olvidado a ambos. Cuando llegó a la clínica, el letrero de neón parpadeaba con la palabra veterinaria en letras rojas. El edificio era modesto, con una fachada de vidrio que reflejaba la calle gris. Salvador empujó el carrito hasta la entrada, pero la puerta automática no se abrió. Golpeó el vidrio con los nudillos, el sonido resonando en el silencio. Una mujer joven, con una bata blanca y el cabello recogido, apareció al otro lado. «No se puede estar aquí con eso», gritó, señalando el carrito. Salvador respiró hondo, tragándose el orgullo que no sabía que aún tenía. «Por favor, es una emergencia. Mi perra está herida. Está embarazada. Necesita ayuda». La mujer lo miró con desconfianza, sus ojos recorriendo su ropa raída y el carrito oxidado. «Esto no es un refugio de animales», dijo, cruzando los brazos. «Si no tiene dinero, no podemos ayudarlo». Salvador sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No tengo nada», admitió, su voz quebrándose. «Pero ella se está muriendo. Por favor, solo mírela». La mujer dudó, pero la puerta se abrió, y un hombre mayor, con gafas de armazón grueso y una bata igual de blanca, salió. Era el veterinario. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, su tono más cansado que hostil. Salvador explicó, las palabras saliendo a trompicones. Habló de Luna, del callejón, de la herida que no sabía cómo tratar. El veterinario se inclinó sobre el carrito, frunciendo el ceño al ver el estado de la perra. «Esto es grave», dijo, tocando con cuidado el flanco de Luna. «La pata está rota, y esa herida parece infectada. Además, está en trabajo de parto prematuro. No sé si los cachorros sobrevivirán». Salvador sintió un nudo en la garganta. «Haga lo que pueda. Por favor». El veterinario suspiró, mirando a la mujer en la recepción. «No hacemos caridad aquí. Si no puede pagar, no puedo ayudarlo, punto, por favor», exclamó Salvador, su voz resonando en la entrada. «No tengo dinero, pero encontraré la manera. Trabajaré, haré lo que sea. Solo sálvela». La mujer en la recepción puso los ojos en blanco, pero el veterinario parecía dudar. «Lo siento, abuelo», dijo finalmente. «Llévela a un refugio. Tal vez allí puedan hacer algo». Antes de que Salvador pudiera responder, un guardia de seguridad apareció, empujándolo hacia la calle. «Fuera de aquí», gruñó, y Salvador no tuvo más opción que retroceder, el carrito chirriando bajo el peso de Luna. De vuelta bajo el puente, el mundo parecía más oscuro. Salvador acomodó a Luna en la manta, su respiración ahora más débil. «No te rindas, pequeña», susurró, aunque sentía que era él quien estaba a punto de rendirse. Buscó en su caja de madera, sacando el trapo que había usado la noche anterior. Lo limpió lo mejor que pudo con agua de una botella rota que había encontrado, y presionó la herida de Luna, intentando detener la sangre. Pero mientras trabajaba, notó algo que lo hizo detenerse. Luna comenzó a jadear, su cuerpo temblando con espasmos. «No, no, no», murmuró Salvador, sus manos temblando. «Ahora, aquí». La perra estaba entrando en trabajo de parto, y él no tenía idea de qué hacer. Recordó su infancia en la granja, cuando ayudaba a su padre con las vacas y las cabras.
Había visto partos antes, pero nunca algo como esto, con un animal tan débil y en un lugar tan miserable. Aguanta, Luna, dijo, buscando en su memoria. Colocó la manta bajo ella, intentando hacerla lo más cómoda posible. El primer cachorro llegó después de lo que parecieron horas, un bulto pequeño y húmedo que no se movía. Salvador lo tomó con cuidado, frotándolo con el trapo, pero no había vida en él. No, por favor, susurró, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. Luna gimió, su cuerpo temblando mientras empujaba de nuevo. Otro cachorro llegó, y luego otro, pero Salvador sabía que algo estaba mal. Los cachorros eran demasiado pequeños, demasiado frágiles. Mientras trabajaba, el puente retumbaba con el paso de un tren, un rugido que parecía burlarse de su desesperación. Salvador no sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando terminó, Luna estaba agotada, y solo 2 cachorros respiraban débilmente a su lado. El tercero yacía inmóvil, un recordatorio cruel de lo poco que podía hacer. Salvador los acercó a Luna, que los lamió con un instinto que parecía más fuerte que su propio dolor. «Lo hiciste, pequeña», dijo Salvador, su voz rota. «Lo hiciste». Pero mientras miraba a los cachorros, notó que uno de ellos, el más pequeño, apenas se movía. Tocó su cuerpecito con un dedo, esperando un milagro, pero no había nada. El cachorro no respiraba. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de las grietas del puente, proyectando rayas pálidas sobre el refugio improvisado de Salvador. El aire estaba cargado de humedad, con un olor a tierra mojada y metal que se mezclaba con el leve aroma a sangre que aún emanaba de Luna. La perra yacía exhausta en la manta raída, su respiración entrecortada pero constante, mientras 2 pequeños cachorros se acurrucaban contra su vientre. Eran diminutos, con el pelaje húmedo y los ojos cerrados, moviéndose torpemente en busca del calor de su madre. Salvador los observaba con una mezcla de alivio y dolor. El tercer cachorro, el que no había sobrevivido, yacía envuelto en un trapo al borde del carrito. Un peso silencioso que le apretaba el pecho. «Lo hicimos, Luna», murmuró, acariciando la cabeza de la perra con dedos temblorosos. «Tú lo hiciste». Pero sus palabras eran frágiles, como si temiera que el mundo pudiera arrancarle esa pequeña victoria en cualquier momento. Los cachorros, a los que Salvador había nombrado Estrella y Sol, emitían débiles gemidos que rompían el silencio del refugio. Estrella, la más grande, se movía con más fuerza, buscando el pezón de Luna con una determinación que parecía heredada de su madre. Sol, en cambio, era más débil, sus movimientos lentos y sus gemidos apenas audibles. Salvador lo tocó con cuidado, sintiendo el calor frágil de su cuerpo. «Tú también, pequeño. Tienes que ser fuerte», susurró, aunque no estaba seguro de que el cachorro lo lograra. Luna levantó la cabeza, lamiendo la mano de Salvador con una lengua áspera y cálida. Ese gesto, tan simple, le dio un destello de esperanza, pero también le recordó lo precaria que era su situación. No tenía comida, ni agua limpia, ni medicinas para la herida de Luna. El refugio, con su lona agujereada y sus cartones húmedos, no era lugar para una madre y sus crías. El puente retumbaba con el paso de un tren, un rugido que hizo temblar el suelo y despertó a Salvador de sus pensamientos. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Los jóvenes que los habían amenazado podían volver, y la herida de Luna necesitaba atención urgente. Pero, ¿a dónde ir? La clínica veterinaria lo había rechazado, y las calles no eran seguras para una perra herida y 2 cachorros recién nacidos. Mientras enrollaba la manta alrededor de Luna, intentando mantenerla abrigada, decidió que buscaría comida en el comedor social que estaba a unas calles de distancia. Había ido allí alguna vez, cuando el hambre era demasiado fuerte para ignorarla, aunque siempre evitaba quedarse mucho tiempo. La gente lo miraba con lástima o desprecio, y Salvador prefería las sombras a esas miradas. Empujó el carrito con cuidado, asegurándose de que Luna y los cachorros estuvieran protegidos del viento frío que soplaba desde el río. El chirrido de la rueda oxidada resonaba en las calles desiertas, un sonido que parecía gritar su presencia a cualquiera que estuviera escuchando. Las primeras personas que vio al salir del puente apenas le dedicaron una mirada: un hombre con traje corriendo hacia el metro, una mujer empujando un cochecito, un repartidor en bicicleta que zigzagueaba entre los autos. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a la lucha de Salvador y Luna. «No nos ven»,
pequeña, murmuró, mirando a Luna, que descansaba con la cabeza apoyada en el borde del carrito. Pero no importa. Vamos a salir de esta. El comedor social estaba en un edificio viejo, con paredes descascaradas y un letrero desvaído que decía, Hogar de la Esperanza. El olor a sopa y pan recién horneado llegó hasta Salvador antes de que cruzara la puerta, y su estómago rugió en respuesta. La fila era larga, llena de rostros cansados y cuerpos encorvados como el suyo. Empujó el carrito hasta el final de la fila, ignorando las miradas curiosas de los demás. Una mujer joven, con el cabello recogido en una trenza y una sonrisa cansada, se acercó desde el mostrador. Llevaba un delantal manchado y un cartelito que decía, Clara voluntaria. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, inclinándose para mirar dentro del carrito. Sus ojos se abrieron al ver a Luna y los cachorros. Dios mío, ¿están bien? Salvador dudó, acostumbrado a mantener a la gente a distancia. Pero algo en la voz de Clara, suave pero genuino, lo hizo bajar la guardia. Ella está herida, dijo, señalando a Luna. Y los cachorros, son muy pequeños. No sé si lo lograrán. Clara se arrodilló junto al carrito, sus manos moviéndose con cuidado para no asustar a Luna. Pobrecita, murmuró, tocando el pelaje de la perra con suavidad. ¿Dónde la encontraste? Salvador le contó la historia, las palabras saliendo a trompicones, el callejón, la pata rota, el parto bajo el puente. Clara escuchó en silencio, su rostro endureciéndose al mencionar a los jóvenes que los habían amenazado. Eso no está bien, dijo, poniéndose de pie. Espera aquí. Voy a traerte algo. Regresó minutos después con un plato de sopa, un trozo de pan y una botella de agua. También traía una manta limpia, doblada cuidadosamente sobre su brazo. Esto es para ellos, dijo, señalando a Luna y los cachorros. No es mucho, pero los mantendrá calientes. Salvador sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a la bondad, y la desconfianza que había cultivado durante años lo hizo dudar. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz áspera. Clara se encogió de hombros, sonriendo ligeramente. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque me recuerdas a mi abuelo. Sus palabras fueron como un golpe. Trayendo recuerdos de una vida que Salvador había enterrado hace mucho, su hija, su hogar, las risas que ya no existían, aceptó la manta y la comida, murmurando un gracias que apenas se oyó. Clara se quedó un momento más, observando a los cachorros. Son fuertes, como su madre, dijo. Pero necesitas ayuda de verdad. Hay un veterinario amigo mío que podría echar un vistazo, pero está lejos. Puedo intentar contactarlo. Salvador asintió, aunque no estaba seguro de confiar. La gente prometía cosas, pero rara vez cumplían. Volveré mañana, dijo Clara antes de irse. Cuídalos bien. Salvador la vio alejarse, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. No quería depender de nadie, pero Luna y los cachorros no le dejaban otra opción. De vuelta en el refugio, Salvador acomodó la manta nueva sobre Luna, asegurándose de que los cachorros estuvieran cerca de ella. Estrella se movía con más fuerza, pero Sol seguía débil, su respiración apenas perceptible. Salvador lo levantó con cuidado, sintiendo el peso insignificante de su cuerpo. No te rindas, pequeño, susurró, frotándolo suavemente para darle calor. Luna lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la linterna. Tú tampoco, dijo Salvador, intentando sonreír. Pero la sonrisa se desvaneció cuando un olor extraño llegó hasta el humo. Al principio pensó que era su imaginación, pero el aire se volvió más pesado, y un resplandor anaranjado comenzó a iluminar el cielo más allá del puente. Se puso de pie, el corazón acelerándose. El humo se espesaba, y el sonido de sirenas lejanas cortaba la noche. No, no ahora, murmuró, mirando a Luna y los cachorros. El fuego estaba cerca, demasiado cerca. Podía ver las llamas lamiendo los edificios al otro lado del río, devorando los almacenes abandonados. El viento llevaba chispas que caían como lluvia, y el humo comenzaba a colarse bajo la lona. Salvador sabía que no podían quedarse. Tomó la manta con los cachorros, envolviéndolos con cuidado, y levantó a Luna en sus brazos, ignorando el dolor en su espalda. Vamos, pequeña.
No termina aquí. Pero mientras empujaba el carrito hacia la calle, el humo se espesaba, y el calor del fuego le quemaba la piel. No sabía a dónde ir, y el mundo parecía cerrarse a su alrededor. El cielo ardía con un resplandor anaranjado, como si la noche misma se hubiera incendiado. El humo se espesaba, un velo gris que picaba en los ojos y arañaba la garganta de Salvador. Bajo el puente, el aire se volvía sofocante, y el rugido de las llamas cercanas ahogaba el traqueteo de los trenes. Salvador sostenía a Luna en sus brazos, su cuerpo frágil temblando contra su pecho, mientras los cachorros, Estrella y Sol, estaban envueltos en la manta nueva que Clara les había dado. El carrito de supermercado, cargado con las pocas pertenencias que le quedaban, chirriaba mientras lo empujaba hacia la calle. Cada paso era una lucha contra el pánico que le apretaba el pecho. El fuego estaba demasiado cerca, devorando los almacenes al otro lado del río, y las chispas danzaban en el aire como luciérnagas enloquecidas. «No te preocupes, Luna», murmuró, aunque su voz temblaba. «Vamos a salir de aquí». Pero no sabía a dónde ir. El refugio, su frágil hogar de cartones y lonas, ya no era seguro. Las sirenas ululaban a lo lejos, un lamento que se mezclaba con el crujir de las llamas. Salvador corrió, o lo intentó, sus piernas débiles tropezando en el pavimento agrietado. Luna gemía suavemente, su pata rota colgando inerte, y los cachorros emitían pequeños chillidos desde la manta. El humo se colaba en sus pulmones, haciéndolo toser hasta que los ojos le lagrimearon. La ciudad, siempre indiferente, parecía ahora un monstruo vivo, decidido a engullirlos. Las calles estaban desiertas, pero el caos del incendio había despertado a los curiosos, que se asomaban desde las ventanas o corrían en dirección contraria, alejándose del peligro. Nadie miró a Salvador, nadie ofreció ayuda. Era solo un viejo con un carrito, un espectro más en la noche. El calor era insoportable, y el sudor le corría por la frente, mezclándose con la suciedad de su rostro. Miró a Luna, cuyos ojos estaban entrecerrados, como si estuviera luchando por mantenerse consciente. «Aguanta, pequeña», susurró, apretándola más contra su pecho. Recordó las palabras del veterinario: «Está en trabajo de parto prematuro. No sé si los cachorros sobrevivirán». Ahora, con el fuego acercándose, no solo los cachorros estaban en peligro, sino también Luna. Salvador sintió una oleada de impotencia, pero no podía detenerse. Siguió avanzando, guiado por el instinto, hasta que el resplandor de las llamas quedó atrás y el aire se volvió un poco más respirable. Se detuvo en una esquina, jadeando, y apoyó el carrito contra una pared. La ciudad seguía en movimiento a su alrededor, las sirenas, los gritos. El crujir de los edificios que se derrumbaban. Pero él solo podía pensar en Luna y los cachorros. Entonces, una voz lo sacó de su trance. «Oye, tú, el del carrito». Salvador giró la cabeza, el corazón acelerándose. Una figura emergió del humo, corriendo hacia él. Era Clara, la voluntaria del comedor social. Su delantal estaba manchado de hollín, y el cabello se le escapaba de la trenza, pegándose a su rostro sudoroso. «Gracias a Dios te encontré», exclamó, deteniéndose frente a él. Sus ojos se posaron en Luna y los cachorros, y su expresión se endureció. «El incendio está fuera de control. No puedes quedarte aquí. Ven conmigo». Salvador dudó, su desconfianza luchando contra la desesperación. «¿A dónde?», preguntó, su voz áspera por el humo. Clara señaló hacia una calle lateral. «Conozco un lugar. Un almacén donde guardamos donaciones. No es mucho, pero es seguro. Vamos, no hay tiempo». No había otra opción. Salvador asintió, empujando el carrito mientras seguía a Clara. Ella corría con pasos rápidos, mirando hacia atrás para asegurarse de que no se quedaran atrás. Las calles estaban llenas de caos, bomberos gritando órdenes, vecinos evacuando con bolsas en las manos, perros callejeros corriendo despavoridos. Clara los guió por un callejón estrecho, lejos del resplandor del incendio. El almacén estaba al final, un edificio de concreto con ventanas tapiadas y una puerta metálica oxidada. Clara sacó una llave y abrió con un chirrido. «Adentro, rápido», dijo, sosteniendo la puerta. Salvador empujó el carrito al interior,
el aire fresco del almacén aliviando sus pulmones ardientes, el lugar olía a polvo y madera húmeda, un espacio lleno de cajas apiladas, mantas dobladas y bolsas de ropa donada. La luz entraba a través de una ventana rota, iluminando el suelo cubierto de polvo. Clara cerró la puerta tras ellos, asegurándola con un candado. Aquí estarán bien por ahora, dijo, arrodillándose junto al carrito. Tocó a Luna con suavidad, frunciendo el ceño al ver la manta manchada de sangre. Necesita un veterinario, murmuró. Salvador asintió, agotado. Lo intenté. No me dejaron entrar en la clínica. No tengo dinero. Clara lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de empatía y determinación. Mi amigo, el veterinario del que te hablé, podría ayudar. Pero está al otro lado de la ciudad. Voy a llamarlo. Mientras tanto, quédate aquí. Clara buscó entre las cajas, sacando una botella de agua y un paquete de galletas. No es mucho, pero come algo. Necesitas fuerzas. Salvador aceptó las galletas, rompiendo una en pedazos pequeños para dárselas a Luna. La perra las lamió débilmente, sus ojos fijos en él. Los cachorros, Estrella y Sol, se movían torpemente contra su madre, buscando calor. Salvador los observó, notando que Sol apenas respondía. Este pequeño no está bien, dijo, su voz quebrándose. Clara se inclinó, tocando al cachorro con cuidado. Es muy débil, admitió. Pero Luna es fuerte. Y tú también. Vamos a hacer lo que podamos. Mientras Clara buscaba su teléfono, Salvador acomodó a Luna en un rincón del almacén, usando mantas donadas para crear un nido improvisado. El lugar era frío, pero estaba seco, y la puerta cerrada ofrecía una sensación de seguridad que no había sentido bajo el puente. Recordó las noches que había pasado allí, solo, con el viento cortándole la piel. Ahora, con Luna y los cachorros, sentía una responsabilidad que lo asustaba y lo fortalecía al mismo tiempo. No te voy a dejar sola, susurró, acariciando la cabeza de Luna. Ella respondió con un gemido bajo, apoyando su hocico contra su mano. Clara regresó, guardando el teléfono en su bolsillo. Mi amigo está ocupado con el incendio, pero vendrá mañana. Dijo que traigas a Luna y los cachorros. No prometió nada, pero es mejor que nada. Salvador asintió, aunque la espera lo ponía nervioso. Cada hora que pasaba era un riesgo para Luna y Sol. Gracias, dijo, y por primera vez en años, lo dijo con sinceridad. Clara sonrió, pero su expresión se volvió seria. No es seguro quedarse aquí mucho tiempo. Hay gente que no quiere extraños en el almacén. Pero por esta noche, estarán bien. Salvador frunció el ceño. ¿Qué clase de gente? Clara dudó, eligiendo sus palabras. Gente que no entiende lo que significa ayudar. Solo quédate alerta. La noche cayó sobre el almacén, el silencio roto solo por el crujir de las tablas y el leve gemido de los cachorros. Salvador se quedó despierto, sentado junto a Luna, su mano descansando sobre su pelaje. El incendio seguía ardiendo a lo lejos, el resplandor visible a través de la ventana rota. Pensó en su hija, en las noches que pasaba contándole historias antes de dormir. Había perdido todo entonces, pero Luna le había dado algo nuevo, un propósito. No iba a fallarle. Mientras vigilaba, un sonido lo hizo tensarse. Pasos, lentos y deliberados, justo fuera del almacén. Una sombra se movió frente a la ventana, y una voz baja murmuró, perros callejeros que no deberían estar aquí. Salvador apretó los puños, el miedo regresando como una ola. Quienquiera que estuviera allí, no venía con buenas intenciones. La oscuridad del almacén era densa, rota solo por los finos hilos de luz que se colaban a través de la ventana rota, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes de concreto. El aire olía a polvo viejo y madera húmeda, mezclado con el leve aroma a sangre que aún emanaba de Luna. La perra yacía en el nido de mantas que Salvador había improvisado, su respiración lenta pero constante, mientras los cachorros, Estrella y Sol, se acurrucaban contra su vientre. Estrella se movía con pequeños espasmos, buscando el calor de su madre, pero Sol apenas respondía, su cuerpecito frágil temblando con cada respiración débil. Salvador estaba sentado junto a ellos, su mano descansando sobre el pelaje áspero de Luna,
como si ese contacto pudiera mantenerla anclada a la vida. El almacén, aunque frío y desolado, ofrecía un respiro temporal del caos del incendio que aún rugía a lo lejos, pero las palabras que había oído desde la ventana, perros callejeros que no deberían estar aquí, resonaban en su cabeza como una amenaza. El silencio del almacén se rompió con un crujido, un sonido seco que hizo que Salvador se tensara. Sus ojos se clavaron en la ventana, donde la sombra se movía de nuevo, más definida ahora, una silueta humana que parecía acechar. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando, y un gruñido bajo escapó de su garganta, débil pero desafiante. SHH, pequeña, susurró Salvador, aunque su propio corazón latía con fuerza. No sabía quién estaba allí afuera, pero la voz le había helado la sangre. No era la burla cruel de los jóvenes del puente, esto era diferente, más calculado, más frío. Se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo, y buscó algo que pudiera usar como arma. Sus manos encontraron una barra de metal oxidada entre las cajas, fría y pesada al tacto. «Quédate quieta, Luna», dijo, aunque sus palabras eran más para calmarse a sí mismo. Los pasos fuera del almacén se detuvieron, y el silencio que siguió fue aún más inquietante. Salvador se acercó a la puerta metálica, sus dedos apretando la barra con tanta fuerza que los nudillos se le blanquearon. La luz de la luna, filtrada por las nubes de humo, apenas iluminaba el contorno de la figura al otro lado de la ventana. Entonces, una voz áspera rompió el silencio. «Sé que estás ahí, viejo. Y sé lo que tienes». Era un hombre, su tono cargado de una certeza que hizo que Salvador sintiera un nudo en el estómago. «Esos cachorros valen algo. Entrégalos y no habrá problemas». Salvador sintió una oleada de rabia. No sabía cómo ese hombre sabía de Luna y sus crías, pero la idea de que alguien quisiera arrancarlos de su lado lo encendió. «No hay nada para ti aquí», gritó, su voz resonando en el almacén. «Vete ahora o lo lamentarás», una risa baja respondió, un sonido que parecía reptar por las paredes. «No estás en posición de dar órdenes, abuelo». Los pasos volvieron, más fuertes ahora, acercándose a la puerta. Salvador miró a Luna, que seguía gruñendo, sus ojos brillando con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo débil. No podía dejar que ese hombre se acercara. No después de todo lo que habían pasado. Recordó el callejón, el parto bajo el puente, el incendio que casi los consume. Luna había luchado por sobrevivir, por sus cachorros, y él no iba a fallarle ahora. «Quédate atrás», susurró, posicionándose frente al carrito, la barra de metal levantada como un escudo. La puerta metálica tembló con un golpe seco, como si alguien hubiera pateado el candado. Salvador sintió el sudor correr por su frente, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. «Clara», gritó, esperando que la joven estuviera cerca, pero sabía que ella se había ido a buscar ayuda. Estaba solo, como siempre lo había estado. Otro golpe resonó, más fuerte, y el candado crujió. Luna intentó levantarse, su pata rota arrastrándose inútilmente, pero Salvador la detuvo con una mano. «No, pequeña. Yo me encargo». Pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. No era un hombre fuerte, no como lo había sido en su juventud, cuando cortaba madera y cargaba troncos sin esfuerzo. Ahora, sus manos temblaban, y el peso de la barra parecía más pesado con cada segundo. La puerta se abrió de golpe, y 3 figuras entraron, sus siluetas recortadas contra el resplandor del incendio lejano. El hombre al frente era alto, con una chaqueta de cuero gastada y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Lo llamaban «El Cuervo», un nombre que Salvador había oído en las calles. Asociado con rumores de peleas de perros y mercados negros donde los animales eran mercancía. Sus ojos se clavaron en Luna y los cachorros, una sonrisa torcida asomando en su rostro. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo, dando un paso adelante. Sus 2 compañeros, hombres más jóvenes con rostros endurecidos, se quedaron atrás, bloqueando la salida. «Esos cachorros son míos ahora. Y la perra también, si sigue viva». Salvador levantó la barra, su voz temblando pero firme. «No te acerques. No te los llevarás». El cuervo soltó una carcajada, un sonido que resonó como un eco en el almacén. «¿Crees que puedes detenerme, viejo? Eres un estorbo.
apártate y tal vez te deje ir. Pero Salvador no se movió. Pensó en su hija, en las promesas que no había podido cumplir, en los años que había pasado huyendo del dolor. Luna y los cachorros eran su familia ahora, lo único que le quedaba. Tendrás que pasar por encima de mí, dijo, y aunque su cuerpo temblaba, sus palabras eran un desafío. El cuervo dio un paso adelante, sacando un cuchillo que brilló bajo la luz de la luna. Pero antes de que pudiera avanzar más, Luna gruñó, un sonido feroz que cortó el aire. A pesar de su debilidad, se arrastró hacia adelante, colocándose entre Salvador y los intrusos. Sus dientes brillaban, y su mirada era una mezcla de dolor y furia. El cuervo se detuvo, sorprendido, y sus hombres retrocedieron un paso. «Maldito animal», murmuró, levantando el cuchillo. Salvador no lo pensó. Con un grito, blandió la barra, golpeando el brazo del cuervo. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo, y el hombre rugió de dolor, retrocediendo. «Mátalo», gritó a sus hombres, pero en ese momento, un ruido nuevo llenó el almacén, pasos rápidos, voces gritando. Clara irrumpió por la puerta, seguida de dos hombres jóvenes que reconoció como voluntarios del comedor social. «Déjenlos en paz», gritó, sosteniendo una linterna que iluminó el rostro del cuervo. Los voluntarios, armados con palos y una cadena, se plantaron frente a Salvador. «Fuera de aquí, ahora», dijo uno de ellos, su voz firme. El cuervo, todavía sosteniendo su brazo herido, escupió al suelo. «Esto no termina aquí», gruñó, pero la presencia de los voluntarios lo hizo retroceder. Sus hombres lo siguieron, desapareciendo en la oscuridad del callejón. Clara corrió hacia Salvador, su rostro pálido. «¿Estás bien, y Luna?» Salvador asintió, jadeando, la barra aún en sus manos. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Clara se arrodilló junto a Luna, que había vuelto a acostarse, exhausta. «Necesitan un lugar más seguro», dijo, mirando las cajas apiladas y la ventana rota. «El cuervo no se rendirá. Conozco a los de su clase. Vende cachorros como si fueran objetos». Salvador sintió una oleada de rabia, pero también de miedo. No podía proteger a Luna y los cachorros solo. «¿Qué hacemos?», preguntó, mirando a Clara. Ella respiró hondo, sus ojos brillando con determinación. «Vamos a reforzar este lugar. Y mañana, llevaremos a Luna al veterinario. Pero tenemos que estar listos. El cuervo volverá». Mientras hablaba, Salvador notó algo. Luna respiraba con más dificultad, su cuerpo temblando. La pelea había sido demasiado para ella, y la herida en su flanco sangraba de nuevo. «Clara», dijo, su voz quebrándose. «Está empeorando». La joven se inclinó, tocando a Luna con cuidado, y su rostro se llenó de preocupación. «Tenemos que movernos. Ahora». El almacén estaba envuelto en una oscuridad densa, rota solo por el haz de la linterna de Clara, que temblaba en sus manos mientras iluminaba el rostro pálido de Salvador. El aire olía a polvo y miedo, mezclado con el hedor metálico de la sangre que manchaba el pelaje de Luna. La perra yacía en el nido de mantas, su respiración entrecortada y débil, mientras los cachorros, Estrella y Sol, gemían suavemente a su lado. La herida en el flanco de Luna, reabierta durante la lucha contra el cuervo y sus hombres, sangraba lentamente, tiñendo la manta de un rojo oscuro que hacía que el corazón de Salvador se apretara. La irrupción de Clara y los voluntarios había ahuyentado a los traficantes, pero la tensión seguía flotando en el aire como una nube tóxica. Salvador aún sostenía la barra de metal, sus manos temblando por la adrenalina y el cansancio. «Tenemos que moverla ahora», dijo Clara, su voz firme pero cargada de urgencia. «Luna no puede esperar hasta mañana», Salvador asintió, aunque el miedo lo paralizaba. La imagen del cuervo, con su cicatriz y su sonrisa cruel, seguía grabada en su mente. Pero lo que más lo aterrorizaba era el estado de Luna. La perra había luchado con una ferocidad que no correspondía a su cuerpo roto, protegiéndolo como si él fuera parte de su manada. Ahora, apenas podía levantar la cabeza, y sus ojos, antes brillantes, estaban nublados por el dolor. «Vamos. Pequeña», susurró Salvador, arrodillándose junto a ella. «No te rindas». Pero las palabras sonaban vacías, incluso para él. No sabía cómo salvarla,
no en un almacén lleno de trastos, con el incendio aún rugiendo a lo lejos y la amenaza del cuervo acechando en las sombras. Clara se movió con rapidez, dando órdenes a los voluntarios. Traigan mantas limpias y agua. Y busquen algo para reforzar la puerta, dijo, señalando la entrada metálica que el cuervo había forzado. Los dos hombres, jóvenes de rostros endurecidos pero con una chispa de bondad en los ojos, asintieron y se dispersaron entre las cajas. Clara se volvió hacia Salvador. Mi amigo, el veterinario, está en una clínica al otro lado de la ciudad. Podemos llevarla ahora, pero será arriesgado. El incendio ha bloqueado algunas calles, y no sabemos si el cuervo sigue cerca. Salvador sintió un nudo en la garganta. No hay opción, ¿verdad?, dijo, su voz áspera. Clara negó con la cabeza. No. Si no la llevamos ahora, no lo logrará. Con cuidado, Salvador levantó a Luna, envolviéndola en una manta limpia que uno de los voluntarios trajo. La perra gimió, un sonido que le atravesó el pecho como un cuchillo. Los cachorros, Estrella y Sol, fueron colocados en una caja acolchada con trapos, y Clara la cargó con cuidado. Yo los llevo, dijo, su tono decidido. Salvador empujó el carrito vacío, que chirriaba con cada paso, mientras los voluntarios flanqueaban el grupo, vigilando las sombras. Afuera, el aire seguía cargado de humo, aunque el resplandor del incendio había disminuido. Las sirenas aún sonaban, pero más lejanas ahora, como si la ciudad estuviera agotada de su propio caos. Las calles estaban desiertas, salvo por algunos curiosos que observaban los restos humeantes de los almacenes cercanos. El camino hacia la clínica era un laberinto de callejones y avenidas bloqueadas por escombros. Salvador caminaba con Luna en brazos, sintiendo el peso de su cuerpo frágil contra su pecho. Cada paso era una lucha, no solo por el cansancio, sino por el miedo de que no llegaran a tiempo. Clara iba adelante, guiándolos con la linterna, mientras los voluntarios cubrían la retaguardia. Por aquí, susurró Clara, señalando un callejón estrecho. Pero cuando doblaron la esquina, un movimiento en las sombras los hizo detenerse. Salvador sintió que el corazón se le subía a la garganta. Una figura se movió, rápida, y el brillo de un cuchillo relució bajo la luz de una farola. Sigan moviéndose, gritó uno de los voluntarios, levantando su palo. Pero antes de que pudieran reaccionar, el cuervo apareció, bloqueando el callejón. Sus hombres, dos sombras más en la oscuridad, lo flanqueaban. Creí que había sido claro, viejo, dijo, su voz fría como el metal. Esos cachorros son míos. Salvador apretó a Luna contra su pecho, la barra de metal olvidada en el carrito. No te llevarás nada, gruñó, aunque sabía que estaban en desventaja. Clara dio un paso adelante, sosteniendo la caja con los cachorros como si fuera un escudo. Déjanos pasar, o lo lamentarás, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. El cuervo rió, un sonido que resonó en el callejón como un eco maligno. ¿Y qué vas a hacer, niña? Llamar a tus amigos del comedor. Sus hombres avanzaron, uno de ellos blandiendo una cadena que relucía bajo la luz. Salvador sintió una oleada de desesperación. No podían pelear, no con Luna y los cachorros en peligro. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luna gruñó, un sonido feroz que salió de lo más profundo de su ser. A pesar de su debilidad, intentó moverse en los brazos de Salvador, sus dientes brillando mientras miraba al cuervo. Ese acto de valentía dio a Salvador el impulso que necesitaba. Ahora, gritó, y los voluntarios se lanzaron hacia adelante. La pelea fue un torbellino de caos. Uno de los voluntarios golpeó al hombre de la cadena, mientras el otro forcejeaba con el segundo secuaz del cuervo. Salvador, con Luna aún en brazos, esquivó un golpe del cuervo, que blandía su cuchillo con una precisión aterradora. Clara, sosteniendo la caja con los cachorros, corrió hacia un lado, gritando, sigan por el callejón. Salvador la siguió, su respiración agitada, mientras los voluntarios mantenían a raya a los atacantes. Pero un grito lo hizo detenerse. Uno de los voluntarios, el más joven, cayó al suelo, sosteniendo su brazo donde un corte sangraba profusamente. Vayan, gritó, mientras el otro lo ayudaba a levantarse. Salvador no miró atrás. Corrió, con Luna apretada contra su pecho, siguiendo a Clara por el callejón. El sonido de la pelea se desvanecía, pero el miedo seguía latiendo en sus venas.
Llegaron a una calle más amplia, donde las luces de la ciudad iluminaban el camino. Clara jadeaba, la caja con los cachorros temblando en sus manos. «Estamos cerca», dijo, señalando un edificio pequeño con un letrero que decía, Clínica Veterinaria San Roque. La puerta estaba abierta, y un hombre de mediana edad, con bata blanca y gafas empañadas, salió al oírlos llegar. «Clara», preguntó, frunciendo el ceño al ver a Salvador y Luna. «¿Qué pasó?» «No hay tiempo», dijo Clara, empujando la puerta. «Ella necesita ayuda ahora». El veterinario, cuyo nombre era Miguel, los llevó al interior. La clínica olía a desinfectante y pelo de animal, un contraste con el humo y el caos de las calles. Salvador colocó a Luna en una mesa de examen, sus manos temblando mientras la soltaba. «Por favor, sálvela», susurró, su voz quebrándose. Miguel examinó a Luna, su rostro serio. «Esto es grave. La herida está infectada, y el esfuerzo del parto y la pelea la ha debilitado mucho. Necesita cirugía ahora mismo». Salvador asintió, aunque las palabras apenas llegaban a él. Todo lo que veía era a Luna, su respiración débil, sus ojos buscándolo como si aún confiara en él. Clara colocó la caja con los cachorros en una esquina, asegurándose de que estuvieran abrigados. «¿Y ellos?», preguntó, mirando a Estrella y Sol. Miguel echó un vistazo rápido. «Están débiles, pero vivos. Nos ocuparemos de ellos después de la cirugía». Salvador se sentó en una silla de plástico, sus manos cubriendo su rostro. No podía perder a Luna. No después de todo lo que habían pasado. Clara puso una mano en su hombro. «Va a estar bien», dijo, aunque su voz no sonaba tan segura. Salvador no respondió. Solo miraba a Luna, que ahora estaba siendo preparada para la cirugía, mientras el miedo lo consumía. «No te vayas, Luna», susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. «Eres lo único que me queda». La clínica veterinaria estaba envuelta en un silencio opresivo, roto solo por el zumbido de un ventilador viejo y el tic-tac incesante de un reloj en la pared. El olor a desinfectante impregnaba el aire, mezclándose con un leve aroma a pelo de animal y ansiedad. Salvador estaba sentado en una silla de plástico duro, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le blanqueaban. Frente a él, la puerta de la sala de cirugía permanecía cerrada, un muro que los separaba de Luna. Los cachorros, Estrella y Sol, descansaban en una caja acolchada en una esquina, envueltos en mantas donadas por Clara. Estrella se movía con pequeños espasmos, buscando calor, pero Sol apenas respondía, su respiración tan débil que Salvador temía que se detuviera en cualquier momento. Clara estaba a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta, como si pudiera obligarla a abrirse con la fuerza de su voluntad. «No puedo perderla», murmuró Salvador, su voz apenas audible. Las palabras no estaban dirigidas a Clara, sino a sí mismo, un eco de los pensamientos que lo atormentaban desde que habían llegado a la clínica. Recordó el callejón donde encontró a Luna, su pata rota, su vientre hinchado, sus ojos suplicantes. Había sido un desconocido para ella, un viejo sin nada que ofrecer, y aún así, ella lo había elegido, confiando en él cuando el mundo los había abandonado a ambos. Ahora, mientras esperaba noticias de la cirugía, sentía que ese lazo era lo único que lo mantenía en pie. Clara puso una mano en su hombro, un gesto cálido pero insuficiente para disipar el frío que lo envolvía. «Luna es fuerte», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Y tú también». «Lo han superado todo hasta ahora», Salvador no respondió. Su mente estaba atrapada en recuerdos que había enterrado hace años. Pensó en su hija, Ana, en las noches que pasaba contándole historias bajo una lámpara tenue, su risa llenando la casa que alguna vez tuvo. La perdió en un accidente, un día que el cielo parecía tan gris como ahora, y con ella se fue todo lo que le daba sentido a su vida. Desde entonces, había vagado por las calles, sobreviviendo como un fantasma, hasta que Luna apareció. Ella le había dado un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Pero ahora, con la puerta de la cirugía cerrada y el reloj marcando los segundos como un veredicto, temía que ese propósito también se le escapara. Clara se levantó, caminando hacia la caja donde estaban los cachorros. «Estrella está bien», dijo, tocando al cachorro más grande con suavidad. Pero Sol,
necesita ayuda pronto. Salvador miró al pequeño cachorro, su cuerpo apenas más grande que su mano. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz rota. Clara suspiró, sus ojos llenos de preocupación. Miguel está haciendo todo lo posible por Luna. Cuando termine, podrá revisar a los cachorros. Pero necesitamos mantenerlos calientes y alimentados. Buscó en su mochila, sacando una botella de agua y un paquete de galletas. Come algo, Salvador. No puedes ayudarlos si te desmayas. Él negó con la cabeza. Salvador sintió un alivio que lo dejó sin fuerzas. Pero mientras miraba a Luna, notó algo más. Sol, en la caja, no se movía. Clara lo levantó, su rostro palideciendo. Salvador, dijo, su voz temblando. No está respirando. El sol se alzaba sobre la ciudad, pintando el cielo de un dorado suave que parecía prometer un nuevo comienzo. Las calles, aún marcadas por el hollín del incendio, comenzaban a despertar con el murmullo de los autos y el paso apresurado de los transeúntes. Salvador caminaba por un parque pequeño, uno de esos rincones olvidados donde el césped crecía desigual y los bancos estaban astillados. A su lado, Luna avanzaba con pasos lentos, su pata rota ahora sostenida por un vendaje que Miguel, el veterinario, había ajustado con cuidado. Su pelaje, limpio por primera vez en meses, brillaba bajo la luz del sol, y aunque cojeaba, había una chispa de vida en sus ojos que llenaba a Salvador de un alivio profundo. Estrella, el cachorro sobreviviente, correteaba a su alrededor, sus patas torpes tropezando con las raíces expuestas del césped. Sol, el más débil, no había sobrevivido a la noche en la clínica, y su ausencia pesaba como una sombra en el corazón de Salvador. Pero Luna estaba viva, y eso, por ahora, era suficiente. Habían pasado semanas desde la cirugía que salvó la vida de Luna. Las horas críticas en la clínica, llenas de miedo y espera, se habían convertido en días de recuperación lenta pero constante. Miguel había trabajado sin descanso, y la colecta organizada por los voluntarios del comedor social cubrió los gastos médicos, un gesto que Salvador aún no podía creer. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Clara, con su sonrisa cansada pero sincera, se había convertido en una presencia constante, trayendo comida, mantas y, más importante aún, esperanza. El almacén, que alguna vez fue un refugio temporal, ahora era un recuerdo lejano. Salvador había aceptado un trabajo en el comedor social, limpiando mesas y ayudando con las entregas, un empleo modesto que le daba un propósito más allá de sobrevivir día a día. El parque estaba tranquilo, con solo el canto de unos gorriones y el susurro del viento entre los árboles. Luna se detuvo, olfateando el aire, y Estrella aprovechó para rodar sobre el césped, sus pequeños ladridos llenando el espacio. Salvador sonrió, una sonrisa que le resultaba extraña después de tanto tiempo. «Mira a esta pequeña, Luna», dijo, agachándose para acariciar a la cachorra. «Es igual de valiente que tú». Luna lo miró, ladeando la cabeza, y por un momento, Salvador sintió que ella entendía todo: el callejón donde la encontró, el incendio, la pelea con el cuervo, las noches de incertidumbre en la clínica. «Tú me salvaste, ¿sabes?», murmuró, su voz suave. «Pensé que era yo quien te ayudaba, pero eras tú la que me mantenía en pie». Clara se unió a ellos más tarde, trayendo una botella de agua y un trozo de pan que compartió con Salvador. Se sentó en el césped, observando a Luna y Estrella. «Son una familia hermosa», dijo, su tono cálido. Salvador asintió, aunque la palabra «familia» le trajo un nudo a la garganta. Había perdido a su hija, Ana, hace tanto tiempo que los recuerdos eran como fragmentos de un sueño roto. Pero Luna y Estrella, y ahora Clara, eran algo nuevo, algo que no había esperado encontrar en las calles frías de la ciudad. «Nunca pensé que tendría esto otra vez», admitió, mirando el césped. Clara lo miró, sus ojos brillando con empatía. «Ella te eligió, Salvador. Y tú la elegiste a ella. Eso es lo que hace una familia». Mientras hablaban, un grupo de personas del comedor social llegó al parque, trayendo pintura y pinceles. Habían decidido honrar a Luna con un mural en la pared del almacén donde se habían refugiado, un símbolo de la fuerza de los olvidados. Salvador los observó trabajar desde la distancia, viendo cómo los colores tomaban forma, el contorno de una perra con una pata vendada, dos cachorros a su lado,
y un hombre encorvado que los protegía. «Es para ustedes», dijo Clara, señalando el mural. «Para que nadie olvide lo que lograron». Salvador sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y tristeza. No era solo por Luna, sino por todos los que, como él, habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Estrella ladró, corriendo hacia un arbusto cercano, y Luna la siguió con pasos cuidadosos. Salvador se levantó para ir tras ellas, pero algo en el césped captó su atención. Era un collar, pequeño y desgastado, medio enterrado entre la hierba. Lo levantó con cuidado, sintiendo el peso del cuero viejo en sus manos. El corazón se le detuvo. Era idéntico al que Ana solía usar, un collar que había comprado para su perro cuando era niña, con una placa en forma de corazón que decía, Estrella. Salvador lo giró, buscando la placa, pero estaba rota, el nombre apenas legible. El hambre era lo último en su mente. Pero aceptó el agua, bebiendo un sorbo que le supo a metal. El reloj siguió avanzando, cada minuto una eternidad. Salvador se levantó, incapaz de quedarse quieto, y comenzó a caminar por la sala de espera. Las paredes estaban cubiertas de carteles sobre vacunas y adopciones, imágenes de perros felices que contrastaban con la realidad de Luna. Recordó la pelea en el callejón, la valentía de Luna al enfrentarse al cuervo, el sacrificio del voluntario que había resultado herido para protegerlos. No fue en vano, murmuró, como si necesitara convencerse. Clara lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué dijiste? Salvador respiró hondo, sus manos temblando. Todo lo que hemos pasado, no puede ser para nada. Luna tiene que salir de esto. Clara se acercó, sentándose a su lado de nuevo. Quiero contarte algo, dijo, su voz baja. Cuando era niña, mi familia me dejó. No sé por qué, pero un día simplemente se fueron. Crecí en casas de acogida, siempre sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Por eso trabajo en el comedor, por eso ayudo a gente como tú. Porque sé lo que es estar solo. Salvador la miró, sorprendido. Nunca había pensado en Clara como alguien con su propio dolor. Siempre parecía tan fuerte, tan decidida. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Ella sonrió, una sonrisa triste. Porque veo cómo miras a Luna. No estás solo, Salvador. No más. Ella es tu familia, y yo, bueno, digamos que estoy aquí para ayudarte a mantenerla unida. Las palabras de Clara lo golpearon como un rayo. Por años, había evitado conectar con nadie, temiendo el dolor de otra pérdida. Pero ahora, con Luna en la mesa de cirugía y Clara a su lado, sintió algo que había olvidado, esperanza. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo en pie. Gracias, dijo, y esta vez lo dijo con el corazón. Clara asintió, apretando su hombro. Vamos a salir de esto. Todos nosotros. La puerta de la cirugía se abrió, y Miguel salió, su bata manchada de sangre y su rostro serio. Salvador se puso de pie de un salto, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó, su voz quebrándose. Miguel se quitó las gafas, limpiándolas con un trapo. Hicimos lo que pudimos, dijo, y esas palabras fueron como un puñetazo. La herida estaba muy infectada, y perdió mucha sangre. La cirugía fue complicada, pero está estable, por ahora. Depende de ella, de su fuerza para seguir luchando. Salvador sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sobrevivirá?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Miguel suspiró. No lo sé. Las próximas horas son críticas. Pero es una luchadora. Lo vi en sus ojos. Clara llevó la caja con los cachorros a Miguel, quien los examinó rápidamente. Estrella está bien, pero Sol necesita alimentación especial. Puedo darles algo para mantenerlo con vida, pero no será fácil. Salvador asintió, incapaz de hablar. La idea de perder a Luna o a Sol era insoportable, pero no había nada más que pudiera hacer. Miguel los llevó a una sala pequeña donde Luna descansaba en una camilla, conectada a un suero. Su pelaje estaba limpio por primera vez, pero su cuerpo parecía frágil, como si un soplo pudiera apagarla. Salvador se arrodilló junto a ella, tocando su hocico con suavidad. No te vayas, Luna, susurró.
Eres lo único que me queda. Mientras Salvador vigilaba a Luna, Clara salió a hablar con los voluntarios del comedor, que habían llegado a la clínica para verificar que estuvieran a salvo. Regresó con noticias que cambiaron el ambiente. La gente del comedor está organizando una colecta, dijo, su voz llena de asombro. Quieren ayudar con los gastos médicos de Luna. No es mucho, pero es algo. Salvador la miró, incrédulo. ¿Por qué harían eso?, preguntó. Clara sonrió. Porque tu historia con Luna los tocó. No todos en esta ciudad son indiferentes. Algunos quieren ayudar. Por primera vez en años, Salvador sintió que no estaba solo. La comunidad, pequeña pero real, estaba extendiendo una mano hacia él y Luna. Las horas pasaron, y Salvador se quedó junto a Luna, hablando con ella en susurros, contándole historias de su infancia en la granja, de los días en que el mundo parecía más amable. Clara cuidaba de los cachorros, alimentando a Sol con una jeringa que Miguel le había dado. La clínica se llenó de un silencio esperanzador, pero también frágil. Cada vez que Luna respiraba, Salvador contenía el aliento, temiendo que fuera la última. Pero entonces, algo cambió. Luna movió la cabeza, lamiendo débilmente su mano. Eso es, pequeña, dijo, con lágrimas en los ojos. Sigue luchando. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Miguel regresó, su rostro menos sombrío. Está respondiendo, dijo. No está fuera de peligro, pero hay esperanza. No puede ser, murmuró, su voz temblando. Miró a Luna y Estrella, que jugaban ajenas a su descubrimiento, y sintió que el mundo se detenía. Clara se acercó, notando su expresión. ¿Qué es eso?, preguntó, inclinándose para ver el collar. Salvador no respondió de inmediato. Sus dedos acariciaban el cuero, como si pudiera traer de vuelta los recuerdos de su hija. Era de Ana, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mi hija. Ella tenía uno igual. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Estás seguro? Hay muchos collares como ese. Pero Salvador negó con la cabeza. No. Este es suyo. Lo sé. La placa, aunque dañada, tenía una muesca en la esquina, un defecto que él mismo había hecho al intentar grabar el nombre de Ana con un cuchillo viejo. No podía ser una coincidencia, el descubrimiento lo dejó en un estado de confusión. ¿Cómo había llegado ese collar al parque? ¿Era una señal, un mensaje del pasado, o simplemente un cruel capricho del destino? Salvador guardó el collar en su bolsillo, sintiendo su peso como una promesa o una misión. Tal vez es una forma de decirme que siga adelante, dijo, mirando a Clara. Ella asintió, aunque su expresión era de preocupación. O tal vez es un recordatorio de que ya tienes una familia aquí, respondió, señalando a Luna y Estrella. Salvador no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, sintió que el pasado y el presente se entrelazaban, como si Ana, de alguna manera, estuviera con él. El día terminó con Luna y Estrella descansando a los pies de Salvador, mientras los voluntarios terminaban el mural. La ciudad, que alguna vez lo había tratado como un desecho, ahora parecía un poco menos hostil. Los transeúntes se detenían a mirar el mural, algunos sacando fotos, otros dejando pequeños donativos en una caja que los voluntarios habían colocado. Estrella, adoptada por una familia del comedor, tendría un hogar pronto, pero Salvador sabía que Luna se quedaría con él. Somos tú y yo, pequeña, susurró, acariciando su pelaje. Luna lo miró, lamiendo su mano, y por un momento, todo estuvo bien, pero mientras caminaban de regreso al comedor, el collar en su bolsillo parecía quemarle. No podía ignorarlo. Era más que un objeto, era una pregunta sin respuesta, un eco de un pasado que nunca había cerrado. ¿Qué significaba? ¿Era una señal de que debía buscar algo más, o simplemente un recordatorio de lo que había perdido? Salvador no lo sabía, pero mientras Luna caminaba a su lado, cojeando pero viva, sintió que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. La ciudad, con sus calles grises y su indiferencia, ya no lo definía. Luna lo había cambiado, y el collar, tal vez, era el comienzo de una nueva historia.